Hola chicos, ¿cómo están? Voy a hacer algo un poco diferente hoy. Voy a tomar esta oportunidad para practicar mi español. Y bueno, por supuesto, no puedo hablar como perfecto, entonces déjame saber en los comentarios si tienes una sugestión o algo así. Sugerencia. Perdón, por eso necesito practicar. Entonces, sí, voy a hablar de los varios temas y cosas así. Mi amigo está aquí y me hace unas preguntas. Entonces, sí, estoy un poco nervioso porque mis estructuras y mis conjugaciones no están tan buenos. Entonces, pero nada más necesito practicar, entonces sí, vamos. Ok, bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido tu adaptación a México? ¿Te adaptaste rápido? ¿Fue difícil, fácil? Bueno, ¿cómo debe ser? Yo creo, al principio, perdón, la comida fue no fue como tan fácil para adaptar. La comida picante y bueno, la mayoría de la comida como chilaquiles y tacos y bueno, toda la comida, ¿no? Porque en Inglaterra no tenemos como mucha comida picante. Bueno, hay varias comidas de India que son muy populares, pero es un diferente tipo de picante. Es decir, como la comida picante en México es un poco más fuerte, ¿no? Uh-huh. En mi opinión. Entonces la comida al principio y qué más. Yo creo que la cultura. Cuando en las mañanas cuando desperté, que es como un diferente mundo. Toda la gente habla en un idioma diferente, entonces necesito aprender cómo hablar otra vez. Es muy raro, muy extraña, pero es una de las cosas que a mí me encanta mucho. De la cultura, ¿qué es lo más, a lo mejor difícil a lo que te has adaptado en la cultura? Yo creo que el más probablemente el idioma, pero hay varias cosas de la cultura que es muy raro para un británico. Por ejemplo, como puntualidad. Cuando estoy esperando para un amigo o para una cita o algo así, necesito esperar como la hora que decimos, no es la hora que la otra persona llega. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas más difíciles para adaptar. Pero es la cultura, ¿no? Entonces, es la vida. ¿Y cuál es la diferencia de tu vida que tenías antes, donde vivías en el Reino Unido y ahora aquí en la Ciudad de México? Bueno, es muy diferente. Por ejemplo, vivo en DF, aquí en México, la Ciudad de México, entonces es una ciudad muy grande. Es una de las más grandes del mundo, yo creo. Bueno, no estoy seguro, pero sí. Y vive en Inglaterra, vive en una como pueblito. ¿Vivías en un pueblito? Sí, en un pueblito se llama Worsley. Es muy chiquito y toda la gente como conocen cada uno a uno. Pero aquí en DF es muy grande y necesito como viajar porque enseño inglés, entonces necesito viajar como una hora hace 2 horas, como cuando necesito enseñar una clase a domicilio o algo así. Pero en Worsley, como todo de Worsley, puedes caminar todo de Worsley en como 5 o 10 minutos, es muy pequeño. Pero siempre quería vivir en una ciudad así, como la Ciudad de México. Es muy interesante. Siempre hay algo que está pasando. Sí, es muy interesante. Me encanta vivir aquí, pero también hay unas cosas que extraño
extraño de mi pueblito. ¿Qué extrañas de tu pueblito? Sí, por ejemplo, hay mucho noise, ¿Ruido? ruido. Sí, hay mucho ruido aquí en la ciudad y en Worsley, en mi pueblo de Inglaterra, es muy tranquilo. No hay mucha gente. Sí, como dije, muy tranquilo. No hay contaminación o nada así. A veces hay mucha contaminación en la ciudad. Hay muchos coches y hay mucha gente. En el metro, por ejemplo. Uy, el sol Ay, ya salió el sol. Sí. Por ejemplo, en el metro hay demasiada gente. Mucha gente. Y a veces estoy como así. Entonces, sí, hay varias cosas que extraño de mi pueblo en Inglaterra, pero todavía me encanta DF, me encanta. Y para nosotros como mexicanos, ¿qué lugares nos recomiendas visitar en Inglaterra? ¿O sí nos recomiendas visitar Inglaterra o no? Sí. Depende de tu personalidad y que te gusta, yo creo, porque si eres una fan de música o algo así, yo creo que Liverpool, porque tiene muchos museos de los Beatles y de música y cosas así. Pero si te gusta mucho lo de la cultura, entonces por supuesto Londres, porque tiene el palacio y todas las cosas así. Hay muchos museos también para de nuestra historia, nuestra historia, perdón. Hoy hay muchos moscas. ¿Cómo se llama? Moscos. Moscos. O moscas, bueno. Moscas. Pero la ciudad más cerca a mí, en Inglaterra, se llama Birmingham. Pero no te recomiendo que... ¿Por qué? No sé, mejor Liverpool, Manchester o Londres, sí. Pero también, mucho de mi infancia estuve en Irlanda, porque mi mamá es de Irlanda. Les recomiendo que deberían visitar Irlanda, porque es muy enchanted. Okay. ¿Encantador? Encantador, sí. Pero la verdad es que me encantan los dos países, Inglaterra y Irlanda. Ok. ¿Y alguna vez aquí en México has tenido algún tipo de choque cultural? Así a lo mejor de que alguna historia chistosa que tengas, que te haya pasado. Sí, bueno, hay varias cosas que me pasó. ¿Qué te han pasado? Sí, por ejemplo, cuando estuve en el calle Madero, se llama calle Madero, ¿verdad? ¿En el Zócalo? Sí, ¿Por en el Zócalo, sí. Estuve caminando por el calle Madero. Fue como en el invierno, en diciembre yo creo. Entonces hay demasiada gente porque hay como nieve falso. Ajá, la nieve artificial. Sí, artificial. Bueno, la espuma. Sí, y me reí mucho, me hace reír mucho. ¿Reír? Reír, sí, mucho porque toda la gente está así, pero solo para experimentar como el nieve artificial. Entonces es muy chistoso. En fin, estuve caminando y hay demasiada gente como el metro. Y, ¿Estabas caminando ahí entre sí, estuve mucha caminando gente? en el calle Madero. Ajá. Y hay una persona que me grasp. ¿Te agarró? Sí, mi chichi. Sí, bueno, sí, pero claro, sí, la verdad sí pasó. Y, pero no sé por qué, entonces estuve así. Pero no vi nadie, hay mucha gente, entonces no conoce a la persona que lo hizo. ¿No viste quién te hizo así? Así es. Pero sí, como muy fuerte. No, sí, es la verdad, muy fuerte. Entonces, ahora estoy poco nervioso cuando hay mucha gente y estoy así, ¿no? Porque la gente a lo mejor le gustan mis chichis. No, pero no es chichis en hombres. Bueno, no Es para... ¿Cómo se llama? No sé, el pecho. No Mi sé. pecho. Bueno, sí, mejor.
Oh, bueno, sí, pero sí chistoso, chichis. Ay, Chichis es como vulgar de repente. ¿Oh, en serio? Ajá. Oh, bueno. Entonces, a lo mejor pecho. Sí, pecho, mi pecho. Cuenta la del queso de puerco. Sí, el queso de puerco. Estuve en una estación de metro, se llama Branca del Muerto, Ajá. aquí en DF. Fue como a la mañana, estuve en la estación por la mañana y tuve hambre, por supuesto. ¿Tenías hambre? Sí, Ajá. por supuesto. Cuando salí la estación, hay como tortas, pero tuvo como un precio de 10 pesos y nada más, como que barato, ¿no? Le pregunté a la chica en Ajá. el puesto, perdón, que cuánto cuestan las tortas y qué tiene. Me dijo como 10 pesos y tiene jamón y queso de puerco. Y estuve como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Queso de puerco? Y le dije como, pero los puercos no tienen queso. Bueno, sí, no tiene queso, ni leche, ni lactosa o nada así. Entonces no entiendo. Y me dijo como, bueno, no me dijo nada, como me vio así. Entonces le dije como, bueno, mejor no, porque los cerdos no tienen queso. Entonces I walked away. Nada más te fuiste. Me fui. Sí, me fui. Así. Pero fue un momento muy raro, muy extraña de mi tiempo en México. Porque no sabías que era el queso de puerco, ¿no? No, pero... Y todavía estoy un poco confundido. Ay, es como una combinación de los desperdicios del puerco y como que lo juntan del cerdo, no sé. A mí no me gusta. Sí, no creo que me guste. Es como las salchichas que son embutidos. Es casi lo mismo, pero con partes raras. Ok. No sé. Entonces no, mejor no. Ok, muchísimas gracias. Ojalá que me hayan entendido mi español, porque todavía hablo muy feo. Entonces, también ojalá que les haya gustado mi video. Me gustaría hacer más videos, así en el futuro. Entonces, déjame una pregunta en los comentarios de mi video aquí en México. Muchísimas gracias por ver mis videos, como siempre, y que tengan un buen día. Adiós.